está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para vivir. Bien, vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 6:16. Vamos a ver dos citas donde hablan de esto de las sendas antiguas. No sé si puedan por ahí, si no se puede ya ponerme los focos que no veo bien, muy bien, pero bueno, si no, Jeremías. Gracias. 6 que les dije, ay, muchas gracias. Gracias. 6 ¿qué? 16, gracias, hermano. Dice la palabra, esto dice el Señor: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y sigan por él, así encontrarán descanso para su alma. Pero ustedes han dicho, no queremos seguir el buen camino. Coloqué unos hombres para que hiciesen guardia por ustedes y les advirtieran, estén pendientes del sonido de la trompeta. La versión Reina Valera, Jeremías 6, ¿qué les dije? 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y dice el Señor, y andad por él, hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y por último quiero que veamos ahí mismo Jeremías 18:15. Jeremías 18:15. Jeremías 18. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano lo esparciré delante del enemigo, y le mostraré la espada y no el rostro en el día de su perdición. Amados hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender hoy es andar por las sendas antiguas. Muchos de nosotros tuvimos costumbres de los viejos tiempos, los que somos cuarentones, somos cincuentones o son cincuentones. Y pues nosotros éramos mucho en su momento de los cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes? Éramos muchos de las televisiones. Yo recuerdo una televisión vieja que teníamos en casa. Era una televisión de bulbos, no eran las televisiones hoy planas, eran las de plasma, luego surgieron las de LCD. Eran televisiones de bulbos. Cuando tú prendías la tele, se prendía un foquito pequeñito y se empezaba a hacer grande. Y tenías que esperar para que prendiera la televisión. Cuando tú tenías ganas de ver una película, no había hornos de microondas por los cuales ponías un sobrecito y a los 3 minutos tenías palomitas. En ese entonces la madre tenía que agarrar una cacerola, echar aceite caliente, echar el maíz, sazonarlo, echarle sal, y era un proceso aproximadamente de entre 10 y 15 minutos para tener unas palomitas calientes en tu casa. Los que éramos de la vieja escuela, en la calle o en la cuadra, normalmente no habían redes sociales. Hoy en día el niño, escúcheme bien, el niño y el joven tiene acceso a todo este tipo de redes sociales. Toda la información que hay es una información que hoy los niños interactúan por medio de la parte cibernética. Nosotros comprábamos en su momento nuestro bonche de canicas y hacíamos el famoso chiraspelas. Había la época de los tazos.
donde incluso hay veces que para comprar una bolsa de tazos teníamos que lavarle el carro al vecino y a la vecina para ir por nuestros 5 pesos y comprarnos nuestros chetos. Eran momentos donde en algún momento una de las experiencias que a nosotros como varones nos llevó a una madurez y a una responsabilidad fue cuando le rompimos el vidrio por un balonazo al vecino o a la vecina. No sé cuántos de ustedes lo llegaron a hacer, pero era algo extremadamente emocionante, porque yo recuerdo que cuando le rompimos el vidrio a la vecina, teníamos nosotros que hacernos responsables, y eso nos llevaba a que cuando tú tienes una responsabilidad, escúcheme bien, iglesia, manifestamos un carácter. Diga conmigo, la responsabilidad manifiesta un carácter. Alguien que no tiene responsabilidad laboral, financiera, familiar, no puede desarrollar un carácter, y esto es un sinónimo de características. Por eso es que en algún momento los juegos que aprendíamos eran juegos que interactuábamos, que hablábamos, que íbamos y pedíamos perdón a la vecina, y a la siguiente semana teníamos que juntar parte de nuestro domingo, ir a comprar nosotros el vidrio y pagarle al que vendía ese vidrio para instalárselo nuevamente a la vecina. Teníamos que nosotros ser responsables no solamente del vidrio que habíamos roto, sino responsables también para pagarlo. Eso generaba un carácter de acercarte a una persona adulta que lógicamente se iba a enojar porque le habías roto su vidrio. Hoy en día los jóvenes y los niños no tienen ese carácter, porque muy pocos niños juegan a las canicas, muy pocos niños juegan a los trompos, muy pocos niños saben lo que es romper un vidrio del vecino. Así que lógicamente eso no les genera responsabilidad, porque hoy en día incluso en las colonias hay grupos de redes sociales de vecinos unidos, y cualquier información la haces por medio de WhatsApp. Hoy en día, si Paquito se le ocurre agarrar un balón, que es muy raro porque a lo mejor o no hay luz o no hay internet, Paquito se le ocurre salir con el balón y rompiera un vidrio, Paquito no tendría la responsabilidad de afrontar ese problema, por lo cual no tendría carácter. Lo que haría la mamá por medio del WhatsApp, pediría disculpas a la vecina: vecina, mi hijo acaba de romper un vidrio, no se preocupe, se lo pago la próxima semana. Entonces el niño carecería no solamente de ese carácter, sino de una responsabilidad, hermanos, que estamos llevando a nuestras generaciones a que el día de mañana no tomen decisiones por medio de la palabra de Dios. En los pueblos se acostumbraba que cuando ibas a pedir a la novia, al novio, llevabas tu dotación de fruta, de chorizo, llevabas todo el rollo de flores. Hoy en día no. Hoy en día pues se mandan flores por medio de imágenes, por medio de emojis, y se ha perdido no solamente la responsabilidad, sino también el carácter. Hoy quiero hablarte de esa senda antigua, de la cual trazaron los antepasados de la palabra de Dios y que hoy no se está llevando a cabo. Por eso es que mucha gente no tiene responsabilidad. Por eso es que mucha gente puede casarse, tener 30, 40, 50 años y no generar carácter, porque eso también te lleva a tener paciencia. Yo quiero hablarte de esa senda de justicia, o esa senda antigua a la cual nos lleva a tener un reino unificado. Digan conmigo, unificado. El reino unificado es aquel que no solamente se mantiene sólido. La palabra unidad, lo hemos dicho, que es indivisible. Lo que está unido, nada ni nadie puede separarlos, porque Dios lo ha unido. El matrimonio es parte de la unidad. Por eso es que hoy quiero hablarte de ese reino unificado, no solamente espiritual, sino voy a hablarte solamente de un personaje, pero voy a hacerte renombre de todos aquellos que desafortunadamente fallaron. El reino unificado empieza en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, y nos habla con los reyes que Dios puso para gobernar su reino. Así que bien, este reino fue gobernado en principio de cuentas por un rey llamado Saúl. Un rey que en algún momento tuvo una actitud y una senda antigua derecha. Dice la palabra que él profetizaba con los profetas y fue un rey bueno, pero terminó haciendo lo malo.
¿Por qué? Porque no siguió el patrón y la senda antigua de Dios. Después surge un David que jugaba canicas, un David que sabía ganarse el pan, un David que desde pequeño iba a cuidar ovejas, un David que sabía perniquebrar, un David que sabía pelear con oso, con tigre, un David que dirían por ahí había caminado en las sendas antiguas. Así que David se convirtió en un rey bueno y así permaneció su reino. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme a Dios. A diferencia de Saúl, siempre fue un niño popis, un niño nice, un niño de calle, un niño que siempre, aunque tenía presencia, no sabía mover las manos. Después dice la palabra que David, que había caminado por esa senda antigua, levanta a su hijo llamado Salomón. Aunque Salomón nunca había matado a alguien físicamente, fue un rey mayormente bueno porque edificó el templo al Señor. Y de ahí, después de este rey Salomón, escúcheme bien, después de Salomón viene la división de los reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Durante el reino de Salomón, que aparentemente hubo un reinado bueno, porque humanamente lo que él hizo no estuvo bien, pecó, tuvo 1000 mujeres, pero lo que hizo espiritualmente estuvo bien. Su hijo Jeroboam lo destrozó junto con los 20 reyes que vienen delante de él, que son los reyes de Israel. Jeroboam primero hizo las cosas malas. Nadab hizo lo malo, Basa hizo lo malo, Ela hizo lo malo, Sibrim hizo lo malo, Tibín hizo lo malo, los reyes Omrim hizo lo malo, Acab hizo lo malo, Ocosías, Jeroboam, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Alún, Manahem, Peca y Oseas. Estos reyes hicieron lo malo en el reino de Israel. Del lado de Judá viene el reinado de Roboam, que empezó por una senda antigua de justicia. Pero escúcheme bien, no todo el que me diga Señor, Señor, dice la palabra, entrará al reino. Usted puede conocer la voluntad de Dios. Y este rey Roboam empezó a hacer las cosas buenas, pero desafortunadamente terminó haciendo lo malo. Es más fácil que se repita lo malo en nuestras generaciones que lo bueno. Por eso dice un dicho que qué difícil es edificar una casa, pero qué tan fácil es derribarla con un abrir y cerrar de ojos. Lo que tú has construido durante años, tus antepasados han construido en tu herencia, en la casa, ha sido cosas que han llevado muchos años, para que en algún momento a lo mejor los hijos en un problema financiero vendan la casa, empeñen las escrituras y paguen una deuda con el banco que la han tenido durante 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque no aprendieron a caminar por las sendas antiguas. Bien, después de que Roboam empezó a hacer lo bueno y terminó lo malo, por inercia el hijo llamado Abías hizo lo malo delante de Dios. Pero no está todo perdido, porque la misericordia de Dios nos lleva a que después de este rey Abías llegó un rey llamado Asa, que hizo lo bueno, pero desafortunadamente el imán de lo malo lo volvió a llevar a la perversidad. Escúcheme bien, iglesia, de todos los reyes, que fueron más o menos 40 y tantos reyes, casi todos hicieron lo malo, a excepción de Saúl, David y Salomón. Pero hoy quiero hablarte de un rey exclusivamente que metió reversa y que de alguna manera, a diferencia de los que hicieron lo malo o lo bueno terminaron en lo malo, te voy a hablar del único rey, el único que aparece en la Biblia, llamado Manasés, que empezó haciendo lo malo pero terminó haciendo lo bueno. Vaya conmigo por favor al libro de Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33. Usted lo va a poder ver ahí en las pantallas. Esta misma historia, un poquito más narrada, más específica, viene en Segunda de Reyes 21 en adelante. Vamos a leer Segunda de Crónicas 33. Fíjense, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Fíjense, fue uno de los reyes que más reinó, porque David reinó 40, pero este cuate reinó 55 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Mire lo que hizo: porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho a Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y mire lo más tremendo, dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón, y observaba los tiempos, y miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Se excedió, fíjense, quiere decir que se fue a lo máximo en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué hicieron? Jeremías dice: por las sendas de justicia, por las sendas antiguas, quiero que vayan. Iglesia, uno de nuestros mayores problemas es preguntarnos: ¿cómo hacer volver a nuestros hijos a Dios? ¿Cómo hacer volver al marido a Dios? ¿Cómo hacer volver a la esposa, o incluso a nuestras autoridades, llámese laborales o en esa parte educativas? Y hoy quiero hablarte de este rey llamado Manasés, que no solamente tenía un padre, escúcheme bien, su padre de Manasés era Ezequías. Y muchas veces decimos: pero yo no te enseñé eso. Yo como tu padre te enseñé a trabajar, yo como tu padre te enseñé a ser íntegro, yo como tu padre nunca te enseñé a robar. ¿Por qué Dios ahora mis hijos hacen todo lo contrario a lo cual yo les enseñé? Por eso tenemos que entender que nadie está asegurado en el reino de Dios, sino aquel que persevera, aquel que busca. Sin embargo, dice la palabra que cuando muere Ezequías, que era un rey que había hecho lo bueno, Manasés empieza a los 12 años a hacer lo malo, a un nivel extremo. Ahora escúcheme bien. Lo primero, una de las cosas, o de las 5 cosas que te voy a decir que hizo él, hoy quiero que tú te preguntes si tú estás aplicando parte de estas 5 cosas que te están desviando de la senda antigua. Número 1, Manasés fue insensato. Digan conmigo: insensato. Eso es algo normal. Eso es algo común que los jóvenes o los niños de 8, 9, 10 a los 12 años tienen en la pubertad. Se vuelven insensatos. ¿Qué es la palabra insensatos? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice que insensato es falto de sentido, de entendimiento o falto de razón. Muchos de los que estamos hoy en día sabemos que muchos de los jóvenes hoy no saben o no han entendido la razón. Hoy, que yo ya tengo 40 y tantos años, le doy gracias a Dios por la educación que me dieron mis padres. Hoy quizá valoro cuando mis padres me llevaban a la escuela, cuando me compraban el lunch. Hay veces que hoy en día tú tienes que juntar para comprar el lunch de toda la semana, los pasajes, la escuela, el alimento, el techo. Y los niños y los jóvenes son tan insensatos que tienen falta de sentido y de razón de todo lo que los padres hacemos por ellos. Hoy la insensatez de un joven te puede llevar a no valorar lo que Dios te está dando. Hoy quizá tú puedes ser insensato y hacer falto de sentido y de razón, y darte cuenta que hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está hablando por la buena, porque te está dando algo que quizá
tus antepasados no tuvieron. Hoy quizá tienes casa propia y muchos de tus antepasados vivieron rentando. Hoy quizá tú tienes una cama caliente cuando tus antepasados se dormían en el piso. Hoy tú puedes meter la ropa a la lavadora y había un anuncio que decía: ¿quién lava la ropa? Hoover, ¿no? Hoover. Y en un abrir y cerrar de ojos la ropa está limpia. Anteriormente las mamás tallaban, se desgastaban el lomo, tenían que estar hasta que quedara blanquito. ¿Sí me estás siguiendo? Hoy en día tú y yo hemos dejado de valorar las cosas que Dios nos ha dado, esas sendas antiguas, y nos hemos vuelto insensatos. Esa parte que nos hace faltos de sentido, faltos de razonamiento. Y cuando tú no tienes sentido, no puedes ver lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de los demás. Así que este joven fue insensato porque empezó no solamente a hacer lo malo, sino las abominaciones de las naciones, porque reedificó los lugares altos. Iglesia, una parte de ser insensato es levantar algo que Dios ya derribó de tu pasado. Algo que nos decía una vez justamente el pastor Mike es que cuando Dios ya derriba cosas que están en pecado y tú a lo mejor vuelves a pensar y a levantar esas mismas, te puede llevar a insensatez. Cosas que Dios ya cerró, puertas que Dios ya cerró, pecados que Dios ya sanó, hoy por insensatez las puedes volver a abrir. Decía alguien: es que la verdad es que hoy voy a ponerme hasta atrás porque extraño a Miguel Hidalgo. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando a lo mejor ni lo conoció, pero es la excusa para volver a las sendas, y no solamente antiguas, sino sendas de maldad, sendas de iniquidad. Número 2, la insensatez. Fíjense qué tremendo, la falta de sentido y de razón. Anote esto: la falta de sentido y razón te lleva a ser copión. Después de ser insensato, este rey Manasés fue copión. Copió las abominaciones de los paganos. Iglesia, ¿les suena? Nuestros hijos muchas veces no tienen sentido de pertenencia, o si ven que la amiguita se hizo el rayo, ella se quiere hacer relámpagos, ¿no? Si ven que la persona se hace un arete, se quieren poner 20 piercings. Y qué tremendo, porque hoy en día las redes sociales los contaminan a tus hijos para que sean copias de gente ordinaria, de gente igualitaria, de gente común. Cuando tú eres insensato, copias las abominaciones de los paganos. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, hoy en día, cuando tú agarras el rollo del mundo, es porque antes de ser una copia, fuiste una persona insensata. No tuviste sentido, razón. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo Manasés? Todo lo malo que hacían los de afuera, él lo hizo. Y yo no sé qué corazón tienes que tener para que como padre hagas pasar a tus hijos por fuego. ¿Puedes pasar tantito, Baru, por favor? Dice la palabra que Manasés empezó a la edad de los 20 años. Yo creo que tuvo un hijo más o menos entre 10 años, pero Manasés vio que el vecino quemaba a su hijo, que la vecina quemaba a sus hijos, y dijo: ¿por qué no? Si los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo no sé qué corazón de padre puedes tener para meter a tu hijo en un calentador, en una, se puede decir como olla, y hacer que él se queme. Eso es lo que significa pasar a tus hijos por fuego, sacrificarlos a un dios pagano que en ese entonces se llamaba Amoloc. Gracias, Baruch. Qué tremendo, porque cuando eres copia, cuando eres insensato, una persona insensata, iglesia, no razona, no entiende. Por eso muchas veces decimos: pastor, ¿qué hago con mi vecino, mi primo que es drogadicto? Ya estuvo en un anexo, ya estuvo en 5 anexos, sale, está bien un mes y se vuelve a drogar. Bueno, es que esa persona es insensata, está copiando lo que todo mundo hace. Y desgraciadamente, cuando tú te conviertes en una copia, eres abominación no solamente a Dios, sino a la santidad. Cuando tú te vuelves en una persona como este Manasés, insensato y copión, terminas arruinando lo que Dios hizo, no solamente en ti, sino en tus padres. Tercer punto, arruinó. ¿Qué es arruinar?
Dice la palabra que Manasés deshizo la reforma que su padre había levantado. Qué tremendo es eso, mis hermanos, que a lo mejor en tu casa los Jiménez, los Campos, los Pérez, los Rocha, los Romero siempre tienen ya algo trazado, que todo el hombre o mujer que entre a la casa de Dios, pues a lo mejor tiene que buscar de su presencia. Hoy en día, aquel que arruina deshace la reforma, rehace la estructura de Dios. Escúcheme bien, ¿quiénes son los que arruinan la palabra de Dios? Los que la conocen. Otra vez, ¿quiénes son los que arruinan la palabra de Dios? Los que la conocen, los que la manipulan, los que la usan para un beneficio propio y no para exaltar al Rey de Reyes. Nadie puede arruinar algo que no conoce a un grado de torcer. Dice la palabra, si algún ángel te dice otra palabra y no se conforma a las enseñanzas de aquí, dice la Biblia, sea anatema, sea maldito. Cuando tú arruinas la reforma del Padre, cuando tú desgarras la voluntad de Dios, es porque empezaste a hacer lo que las iglesias que están también torcidas hacen. Es porque te faltó la sensatez, es porque te faltó el sentido. Y el que arruina lo que en algún momento Dios edificó en la senda antigua, termina profanando. Digan conmigo, profanando. Y esto fue lo que hizo Manasés. Profanó con idolatría la casa de Dios. O sea, ¿qué significa profanar? Quitar lo sagrado para ponerlo inmundo. Iglesia, ¿cuántas veces hemos profanado nuestra vista, nuestra boca, nuestro actuar? ¿Cuántas veces hemos quitado lo sagrado? Iglesia, yo les decía el martes, dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a quitar parte de la santidad, parte de la pureza, y empiezas a poner idolatría en tu casa, idolatría es todo lo que no busque el reino de Dios, todo lo que te desvíe de la presencia de Dios, entonces tú estás profanando el templo donde Dios habita. Qué triste es, porque dice la palabra que lo que Dios había destinado para su gloria, hoy Manasés estaba poniendo altares a los Baales, a los muertos, ¿sí? Y había dedicado, escúcheme bien, esa es la última parte, había dedicado a sus hijos a Moloc. ¿Y qué es dedicar? Consagrar. Yo quiero decirte, quiero leerte un artículo que sé que es una leyenda, pero aunque sea leyenda, tiene mucho que ver por la cultura que tenemos nosotros de que los aztecas pues, eran culturas muy paganas. Te lo voy a leer rápido. Lo que circula en redes dice: los emparedados de la leyenda de los albañiles que quedaron sepultados en el colado de construcción del Estadio Azteca. La colocación de la primera piedra en agosto de 1962 marcó el inicio de la construcción del Estadio Azteca, que terminó en 1966, oficialmente denominada Estadio Guillermo Cañedo. En honor a un ejecutivo clave en su creación, fue renombrada en 1997. Sin embargo, para México, este coloso sigue siendo simplemente el Estadio Azteca. Los arquitectos Pedro Ramírez y Rafael Mijares Alcerar fueron los que se encargaron del diseño. Esta leyenda cuenta que en el Estadio Azteca surgieron que durante su construcción varios albañiles fueron echados al colado. Se especula que esta práctica, supuestamente realizada para dar solidez y estructura, sigue tradiciones ancestrales de las religiones paganas. Se dice que es estructuralmente como esta, que soporta cientos de toneladas y requiere ritos magníficos que involucraban vidas de personas ofrecidas como una ofrenda para garantizar que la construcción resistiera el paso del tiempo. Según creencias populares, esto era común en edificaciones masivas, como edificación en puentes, presas o grandes estructuras. Algunos rumores indican que en ocasiones eran los propios trabajadores quienes conspiraban para que algún conocido fuera la víctima, asegurándose primero de que no tuviera a nadie que lo extrañase. En deducción,
lo enviaban a recoger herramienta o a reparar algún detalle menor, y luego vaciaban el material del golpe encima, quedando enterrados así bajo toneladas de cemento. Así creían que esa persona protegía el lugar en un futuro, como lo hablaban los demonios, ¿no? Que protegían las casas o las ruinas. La verdad es que nada de esto ha sido comprobado, son historias que la gente cuenta. Sin embargo, muchos insisten que es cierto y que esta práctica ha existido desde los siglos atrás. Además, durante la construcción del Coloso se reportaron numerosas desapariciones en la Ciudad de México. Qué tremendo. ¿Por qué te comento este artículo? Porque era lo que normalmente, no solamente en las culturas, en la historia se hacía, ¿no? A través de que ponías la estructura así de todo lo que es las varillas, metías a la persona en medio y le echabas ahí el cemento y la persona moría ahogada. Y lo que era culturalmente era que los muertos iban a cuidar el lugar. Así que Manasés empezó a blasfemar y a hacer todo este tipo de tradiciones satánicas, y dice la palabra que que construyó altares para mentirosos, que les puso lugares consagrados para consultar oráculos. ¿Y qué es un oráculo? Es un lugar donde se consultan déjame aquí tengo la información. Un oráculo etimológicamente viene de la palabra oraculum, que significa hablar. Oráculo significa palabra. Se le llama oráculo a un antiquismo, práctica pagana de adivinación en el sentido popular, en una comunicación divina en lugares específicos por medio de personas escogidas. O sea, lo que él hacía era que a los adivinos les daba un lugar exclusivamente. A Walter Mercado, ese lugar que era para los niños, Walter Mercado le decía: puedes poner aquí tus signos zodiacales. Ya no vamos a consultar la palabra de Dios, o voy a lo que yo creo o pienso. Virgo, esta semana te va a ir bien, y tú estás pensando lo que el diablo te dijo que te va a ir bien. Ya no crees en lo que Dios te dice, ya crees ahora en lo que el diablo te quiere susurrar al oído, porque dice la palabra que Manasés consagró oráculos al diablo y los hizo sus consejeros y guías. Ya no era su consejero Dios. Ahora sus consejeros eran los amigos de la calle, eran tus vecinos, era el Facebook, era el Instagram, eran las redes sociales. Manasés deshizo con su maldad, escúcheme bien, y esto anótelo. Manasés deshizo con su maldad el bien que había hecho su padre, pero con su arrepentimiento deshizo el mal que él mismo había hecho. Otra vez, Manasés deshizo con su maldad el bien que había hecho su padre, pero con su arrepentimiento deshizo el mal que él mismo había hecho. Iglesia, tú puedes decir: pastor, quizá a mí me enseñaron cosas buenas, me he desviado del camino, tengo que hablarle a mi tatarabuela que hoy está ya bien enterrada y pedirle que me perdone. No, hermanos, cuando tú tienes un corazón de arrepentimiento, vuelves a las sendas antiguas. Él mismo había, por medio de su arrepentimiento, había deshecho lo que él mismo había destruido. Ahora, quiero que terminemos esto, por favor, para finalizar. Son Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33:11. ¿Está conmigo ahí? Dice: ¿a cuál? Por lo cual Jehová, de todo lo malo que hizo este cuate, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey, a los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron cautivo a Babilonia. Dice el 12: mas luego que fue puesto en angustia, fíjense, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová, ¿qué? Era Dios. Qué tremendo. Nada ni nadie, iglesia, puede hacer algo por ti si primeramente no reconoces.
¿Y cómo sé que estoy reconociendo? Porque tiene que haber un arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no lo vuelvo a hacer, ya es la última vez, perdóname, ahora sí no, ahora va a ser la buena, y en el 2025 mi propósito es volver? Hemos escuchado tanta gente con remordimientos, con arrepentimientos, y la gente vuelve a lo mismo. Escúcheme bien, iglesia, la buena noticia es que Dios tiene misericordia en riqueza y el poder de su gracia regeneradora. Otra vez, Dios es misericordioso. Ahora, ¿cómo sé que es misericordioso? Porque la misericordia va acompañada de gracia. Y la gracia es el medicamento regenerador. Es lo que dice la palabra, que somos transformados. La palabra transformado es la palabra regenerado. Aquí en la delegación de Xochimilco tenemos un personaje, un animalito muy, muy peculiar, que es el ajolote, que es el único animalito que le puedes cortar un brazo y se puede regenerar. Bueno, la misericordia bien aplicada en arrepentimiento regenera la vida del cristiano. ¿Sí me estás siguiendo? Yo sé que hay pecados que te han comido el alma, que hay pecados que te han dado mucha tristeza, que hay pecados que quizá no te dejan avanzar, quizá pecados que se han estancado y que hoy dices, a lo mejor mis antepasados pecaron y por eso a lo mejor estoy pagando yo los platos rotos. Pero la misericordia de Dios nos lleva al grado de que la gracia nos regenera, al grado de generar arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Iglesia, anótelo, esto es muy importante. Arrepentimiento es igual a aflicción que sobreviene. Yo no puedo estar arrepentido si no primeramente soy afligido. El error de nosotros como padres es que esperamos que nuestros hijos se arrepientan cuando, bueno, pues sí, ¿no? O sea, la regué, llegué tarde y pues, perdóname, ¿no? Ya chole con tu vida, ¿no? Y así de, ay, mi hija se arrepintió. No. Para que tu hija se arrepienta o tu hijo se arrepienta, tiene que ser afligido. Y escúcheme bien, ni los pastores ni los padres podemos evitar el proceso por el cual nuestros hijos tienen que pasar. Porque no podemos proteger a nuestros hijos todo el tiempo. Manasés llegó al punto donde dice la palabra que Jehová trajo contra ellos generales de los ejércitos que llevaron cautivo. Manasés, de estar durmiendo en su cama king size, dice que le tocaron a la puerta a los babilónicos, que le pusieron los grilletes en los pies y se lo llevaron cautivo. Y ahí, escúcheme bien, en el momento de soledad, en el momento cuando sabes que no hay nadie, es el momento donde te pones a pensar. La aflicción, escúcheme bien, iglesia, nos hace volver a Dios. Es que se arrepintió, es que el Espíritu Santo lo tocó y volvió. Mire, sí puede haber esa excepción, pero la aflicción siempre te va a hacer volver a Dios. Porque Dios trajo al rey de Asiria, o sea, el rey de Asiria se llamaba Asurbanipal. Qué nombre tan feo. Y cuando este rey Manasés fue llevado a la cárcel, escúcheme bien, iglesia, si tú no tienes tiempo para orar y para meditar, ¿sabes quién sí tiene tiempo para orar y meditar? Los que están en las cárceles. Los que están en las cárceles tienen mucho tiempo. Escúcheme, en la cárcel no se duerme. En la cárcel, si duermes 3-4 horas es mucho, porque tú tienes que estar viendo que no te vayan a violar, que no te vayan a golpear, que si no pagaste fajina va el custodio, te va a sacar de la celda y te manda a un lugar llamado el módulo, que es uno de los lugares más horribles que existen en esos lugares. Y ahí es donde dice la palabra que Dios trajo a este varón, y ahí es donde Manasés tuvo tiempo para pensar en su miserable situación. Ahí se dio cuenta que no había dinero, que no había recurso, que no era rey. Ahí tuvo suficientes motivos para pensar sus errores. Y ahí fue el único lugar donde Manasés volvió al camino. Pero escúcheme bien, iglesia, todos nosotros, para volver al arrepentimiento, tenemos que tener en algún momento
un tiempo de aflicción. ¿Y qué te lleva a la aflicción, iglesia? A que estás angustiado, a que no sabes cómo vas a salir de este problema. Mire lo que dice la palabra ahí en el 12: mas luego que fue puesto en angustia, oró. Iglesia, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que busques a Dios? No, pues yo le doy gracias a Dios por los alimentos. Es que no, eso no es orar. ¿Qué tiene Dios que ponerte en angustia para que realmente puedas levantar tu cara y decirle: Padre, perdóname, me he equivocado? La angustia que trajo este varón lo llevó a orar a Jehová Dios, y dice la palabra que esa angustia lo llevó a humillarse grandemente en la presencia de Dios, de sus padres. Cuando tú oras a Dios, el simplemente tener comunión a Dios te lleva a humillarte en su presencia, porque sabes que no tienes cómo levantar la cara y decirle: Padre, creo que he hecho las cosas muy bien, pero aquí estoy. Nadie puede decir: Señor, creo que he sido muy buen cristiano, que creo que te hace falta comunión conmigo, aquí estoy, agasájate, Señor. No, realmente cuando vamos a orar es porque no hay una conciencia quizá firme del daño que le hemos hecho a la santidad de Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces, más luego que fue puesto en angustia, aquí en el 13 dice: y habiendo orado a él, fue atendido. Dios no es como el ISSSTE o el IMSS, que te estás muriendo, que te llevan ahí en urgencias, que se te está saliendo ahí los coágulos, y hasta que casi ya te estás muriendo, te atienden. Dios no es así. ¿Usted ha entrado en esos lugares de urgencia? La gente está gritando, está muriendo. Oiga, señorita, pues no hay camillas, no hay doctores. ¿Le toca cuál ficha tiene? La 325, apenas vamos en la 2. Mire, cuando realmente tú tienes un corazón, cuando Dios ve un corazón angustiado, cuando Dios ve un corazón verdaderamente arrepentido, en ese momento dice la palabra que Dios le atendió y fue atendido, pues Dios oyó sus oraciones. Escúcheme bien, cuando tus oraciones son atendidas, no significa que tengan respuesta. Otra vez, cuando tus oraciones son atendidas por Dios, no significa que tenga respuesta. La oración atendida es la oración que Dios escucha. Otra vez, la oración atendida es la oración que Dios escucha. Pero si no me da respuesta, bueno, Él es Dios, Él es soberano. Él sabe que si no te lo está dando, no quiere decir que no te haya escuchado. Es porque sabe que hay un área de tu vida que tiene que generar arrepentimiento, aflicción, que tiene que haber un área que tiene que ser regenerada. Quizá hoy nos podemos presentar delante de Dios mutilados espiritualmente, y Dios te dice: ¿qué te pasó? Señor, es que ya aprendí a ser soberbio, he aprendido a ser ya gandalla, he aprendido a ser pues manipulador. Dios dice: no, discúlpame, pero yo ya escuché tu oración, pero no puedo responderte conforme a ese carácter que tú tienes. Y habiendo orado, dice, fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Muchas veces nuestras oraciones que pedimos para nosotros mismos van a llevar a que tu cambio de actitud y de carácter, tu arrepentimiento, genere restauración en otros. El verdadero arrepentimiento, escúcheme bien, trae restauración en los demás. En ti, pues a lo mejor tú sabes que ya no te va a doler ese problema, pero la verdadera familia dice: wow, Dios me acaba de restaurar, porque me pidió perdón, porque se arrepintió, porque ya no estoy haciendo ver las cosas que normalmente hacía. Y entonces dice la palabra que Manasés reconoció que Jehová era Dios. Ahora sí, iglesia, cuando tú llegas al punto del arrepentimiento, puedes edificar. Algo que nos decía Mike nos hablaba de la arquitectura nupcial, de cómo edificar. Pero escúcheme bien, no podemos edificar si no primeramente viene un arrepentimiento. No podemos edificar en la casa de Dios o en tu casa si no primeramente eres afligido por Dios. No podemos venir a un punto de volvernos a Dios si realmente no hemos reconocido que al que le hemos fallado es al Señor.
Por eso después de que viene el arrepentimiento, mire lo que dice ahí en el 14. Después de esto, después del arrepentimiento, después de la aflicción, Manasés edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gilón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, ¿no? Fíjense lo que dice en el 15. Asimismo quitó los dioses ajenos, el ídolo de la casa de Jehová, ¿sí? Reparó luego el altar, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta que alguien repara? ¿Cómo te vas a dar cuenta que quita? Porque se arrepintió. El drogadicto ya fue desintoxicado, el drogadicto ya llevó una terapia, pero si el drogadicto no es llevado a la aflicción, no va a encontrar arrepentimiento. Papás que estamos hoy en esta hora, nuestros hijos tienen que ser afligidos, nuestros hijos tienen que ser quebrados, porque entonces así ellos van a generar responsabilidad, y esa responsabilidad, iglesia, los va a llevar a tener carácter. Y esto es lo que hoy en día falta a mucha generación. A la generación de hoy en día les falta carácter. Dice la palabra que entonces 18, y los demás hechos de Manasés y sus oraciones a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Y su oración también, como fue oído, todos sus pecados y todas sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar su hijo Amnón, que fue el que reinó en su lugar. No, todo lo que hizo Manasés, fíjense, todos los pecados y sus prevaricaciones, todo lo mal que hizo, todo lo, dirían por ahí que lo hizo excesivamente, Dios lo perdonó. ¿Por qué Dios lo perdonó? Porque fue humillado, porque fue confrontado, porque fue afligido. Iglesia, tú has de haber pecado cosas que a lo mejor son inimaginables, que hasta a lo mejor te da pena decir. Pero si realmente has sido afligido y eres arrepentido, hoy Dios ya te regeneró, hoy Dios ya te perdonó. Aquí viene el problema, que a lo mejor Manasés, de los hijos que metió ahí al fuego, le quedó un hijo que vio que papá empezó a hacer lo malo y después se arrepintió y hizo lo bueno. Y mucha gente dice, bueno, mi hijo supo que empecé mal y empecé bien. A ver, hijo, yo empecé mal y terminé bien hoy buscando a Dios. Quiero que tú sigas el camino. Escúcheme bien, iglesia, papás, eso no asegura que tus hijos van a buscar de Dios, porque en su lugar reinó su hijo Amnón. Y dice aquí en el 21, y de 22 años era Amón, cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Y dice el 22, ¿qué dice ahí? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había. Pastor, el papá de Manasés, Ezequías, había hecho lo bueno, y Manasés empezó haciendo lo malo, pero se arrepintió, fue afligido. Pero el que tú seas afligido, el que tú hayas vivido un encuentro con Dios, eso no te va a asegurar que tus hijos lo van a hacer, porque su hijo empezó a hacer lo malo. Y el problema es que aquí no reinó 55 años, el hijo solamente reinó 2, en sí creo que fueron 20 años o algo así. Conspiraron contra su siervo, no. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Cuando la gente ve que tú caminas en integridad, la presencia de Dios siempre va a manifestarse. Manasés hizo lo malo, después hizo lo bueno. Amnón hizo lo malo, pero aún así vino un rey que terminó, gracias a Dios, haciendo lo bueno, llamado Josías. Pastor, ¿qué me estás diciendo hoy en día? Nuevamente, iglesia, hay que empezar a caminar por las sendas antiguas, por los principios.
Si vamos a tener que levantar igual a la semana, es que si no vienen los hermanos, con 2 hermanas que vengan a la oración, más que suficiente. Y si no puedo, bueno, ora en tu casa. Pero hermanos, tenemos que volver nuevamente a los principios, al amor, a la santificación. Póngase de pie, por favor. Yo sé que hoy estás tú en este lugar, que Dios te ha hablado. Sé que hay áreas de tu vida en la cual ha habido un estancamiento. Iglesia, ¿qué vas a hacer en 5, en 10 años? Dios no tiene trazado tu futuro. Sí, sabemos que hemos sido predestinados, porque aún en las buenas o malas decisiones que tomes, siempre la misericordia de Dios va a estar ahí. Pero cuando no entendemos la misericordia de Dios, escúcheme bien, la salvación es personal. Tu salvación que tú tienes, hoy la salvación que mi esposa tiene, o la salvación que yo tengo, por mi salvación, yo no voy a hacer algo fuera de mi salvación. No vale mi esposa, mi salvación no vale mis hijos, mi salvación no lo vale nada de ustedes. La salvación es personal. Y yo escuché una vez una hermana decir: si yo tendría que ir al infierno por causa de mi hijo, hasta el mismo infierno iría. Esa hermana no conoce a Dios. Porque cuando tú no tienes un encuentro con Dios y valoras su gracia y salvación, lo único que te corresponde es orar por tus hijos. Pastor, ¿qué hago? Si no entiende mi marido, si no entiende mi esposo, si no entiende mis hijos, solamente ora. Pero Dios va a actuar. Y cuando Él actúe, cuando Dios lleve a tus hijos al lugar de aflicción, iglesia, no te metas. Deja que Dios aflija a tus hijos como lo hizo con el hijo pródigo, hasta el punto que dice la palabra que el hijo pródigo llegó a un punto donde dijo: y volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Cuántos han vuelto en sí diciendo: Padre, voy a volver a la casa de mi padre, porque ahora sí valoro la comida que en otros tiempos no? Volveré a la casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Cuando volvemos a la casa del Padre, no venimos de: papá, ya vine, me fue de la fregada, pero aquí estoy. No, cuando venimos a la casa del Padre, venimos lacerados, arruinados, destruidos moralmente. Yo no sé cuántas veces has sentido que todo lo que has hecho no tiene significado. ¿De qué ha servido todo lo que he hecho para que en un momento se deshaga por la decisión de un miembro de la familia? Pero el Señor te dice: mantén tu esperanza. No dejes de orar. No dejes de humillarte a Dios. No dejes que tu corazón sea expuesto a su presencia. Tú y yo tenemos que ser afligidos, porque en medio de la aflicción viene el arrepentimiento. Yo quiero que cierres tus ojos, iglesia, y que oremos por cada miembro de este lugar, por cada familia, por aquellos que están a punto de llegar a Padre, porque no podemos manifestar el amor de Dios si no hemos vivido personalmente un encuentro con Dios. Hoy el Señor ha traído a aquellos que amas. Hoy estás orando por aquellos que Dios quiere que sean alcanzados. Pero a su tiempo segará. Dice la palabra que los que sembraron con lágrimas, con regocijos van a cosechar. Es que sembrar con lágrimas no es fácil. Es decir: Señor, aquí está mi necesidad, aquí está, Señor, mi causa. No toda la vida vas a tener esa fuerza, no toda la vida vas a tener esa economía. Va a haber un momento en el cual vas a tener que doblar rodilla y rendirte a Dios y decirle: Padre, soy vulnerable a ti, cuanto más mis hijos, Señor. Padre, yo necesito que tú tomes el control completo. Hoy quiero entregarte, Señor, lo más profundo de mi ser.
Si te he fallado, hoy me arrepiento. Pero Dios no juzga. Haya sido lo peor en el pasado, hoy Dios te restituye, hoy Dios te redime, hoy Dios te levanta y te dice: vuelve a la senda antigua de justicia. Pero muchos no han oído, muchos no han abierto su corazón, porque no han sido confrontados. Aquí estamos como iglesia. Hoy, si en la noche estás con tu familia comiéndote una torta, un pozole, bendice a Dios, porque hoy dependes de un Dios soberano, porque no volverás a repetir las maldiciones generacionales, porque tus hijos están destinados a ser bendecidos con toda bendición espiritual. Mi causa es Dios, mi razón es Dios, y el único que me sostiene hasta el día de hoy es el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos. Padre, necesitamos un toque, una llenura de tu Espíritu Santo. Vuelve a casa, dice el Señor. Vuelve a casa. Déjame moldear tu corazón. Déjame reconquistar aquello que el enemigo pervirtió. No quiero vivir más alejado de ti, Padre, en esta hora. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ser moldeado a tu imagen. Quiero ser consciente, Padre, que mi vida puede ser, Señor, llamada hoy, en cualquier momento. Pero quiero, Señor, decirte que sobre toda cosa te amo, Dios, porque eres el único que ha hecho un propósito genuino en mi vida. Un momento más, iglesia, y toma ese lugar con Dios. Eres una persona única, que te has convertido en padre, en madre, en esposo, en hijo, pero eres único delante de Dios. Eres único. Job perdió todo lo que tenía, solamente confió en Dios. Si hoy perdieras todo lo que te rodea, humanamente, físicamente, solamente puedes refugiarte en Dios. Confía en Él. Dale gracias ahí en tu lugar. Dile: papito, gracias por ser tan bueno. Gracias por recordarme esa senda de justicia, Señor. Gracias, Padre, por esa senda antigua, Señor, que vuelve nuevamente a tus atrios, Señor. Nos paramos en el camino, Señor, miramos y hemos preguntado por esa senda antigua. Queremos el buen camino, queremos andar por él, y ahí, Señor, vamos a hallar descanso para vuestras almas. Hoy el Señor quiere que descanses en su presencia. Descansa. No es sano vivir bajo el poder del maligno. No te hace vivir en paz. Hoy descansa nuestra alma, Señor, en tu senda antigua. Oh Espíritu de Dios, maravilloso, poderoso, hay poder en tu presencia. Creemos, Señor, que tú tomas el control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Aquí estamos, Padre, santificados en tu nombre. Oh, en el nombre de Jesús, el Señor hoy afirma sus pasos dignos de los hijos del Rey de Reyes. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esa grande obra redentora, por esa maravillosa, Señor, y grandiosa misericordia. La riqueza de Dios abunda en misericordia
Y el poder de su gracia hoy te regenera por los siglos de los siglos.